The Wild Project. Estamos en una época ahora mismo, tío, en internet, de una... O sea, siempre en internet en realidad, quieras o no, todos buscamos atención. Todos los que nos dedicamos a esto buscamos atención porque para eso hacemos esto, para que la gente nos vea y para tú mostrar algo que has hecho. Pero es que hay como dos tipos de atención, ¿no? La atención que tú quieres generar por un contenido que tú crees que está guay, que te interesa, que está chulo, por ejemplo, está este podcast, tal. O voy a ir a la calle, me voy a reír de un tío, esos 10-15 segundos, grábame en ese momento. Y estamos en esa época, tío, de esos 10-15 segundos de atención, ¿sabes? Con esto, con el rollo del TikTok y con todas estas mierdas. Hermano, me da un coraje, tío. No sé por qué. Estaba antes allí en el apartamento, tío, que me he quedado media hora o 40 minutos soba porque estaba reventado. Y me levanto, tío, y el chaval que me está ahora ayudando con los vídeos a editar y tal, que yo el canal lo llevo yo llevo todo. En plan, yo hago títulos, miniaturas, lo hago yo todo. Sí, todo. O sea, ¿de YouTube también? Todo. Los resubidos de Twitch los haces tú. Todo. Ah, pensaba que eras como todos, que tienen su editor, que... Yo tengo un editor que se llama Dani, pero él lo que hace es editarme un vídeo, me lo pasa por WeTransfer, yo me lo descargo, lo subo yo le hago la miniatura y todo. O sea, no quiero que nadie me lo toque. Hostia, las miniaturas las haces tú. Todo. Debes ser de los poquitos, ¿eh? Pero o sea, yo sé hacer 4 mierdas. Yo pongo 2 imágenes, le pongo filtros de cámara RAW, se llama una cosa. Y le bajo contraste, le subo iluminación, le pongo no sé qué, le pongo ruido para que quede así crisposillo. Sí. Y digo, venga para arriba y ya está. Las miniaturas son una mierda, o sea, Hostia. tampoco. Pero lo hago yo. Y me dijo hace poco, yo no tengo TikTok, o sea, ahora tengo, pero desde hace 2 días. Pero nunca he tenido porque digo, es que no tal. Y esto ha salido por mi editor que me dijo, tío, me he hecho yo, personalmente, yo como persona, me he hecho un TikTok. Está guay, me mola. Digo, tío, si quieres, dentro de todo lo que estamos haciendo, si quieres, metemos unos cuantos vídeos de estos al mes. Digo, si a ti te apetece tal, yo pido la cuenta, tal. Entonces la pedí. Y claro, yo para darle la cuenta tuve que bajarme la aplicación. Sí. Hermano. Ganas de suicidarte, ¿no? O sea, ganas de morir. Te juro que la tengo que cerrar. Porque no puedo. Porque me entra... Además, solo me salen tías... O sea, vamos a ver. Es duro. A ver una cosa. Solo me salen... Que no tiene nada de malo que me salgan tías. También es verdad que yo un poco me quedo mirando. Hombre, a ver, claro. Porque es que son unos hijos de puta. Pero claro, me sale y sale una chavala. Pero es que además... Y yo, hermano, las cosas que se hacen en TikTok, tú piénsalo. Es una chavala grabándose que hace... Con una canción de reggaetón. Bebecita, no sé qué. La chavala se acerca a la cámara. Se echa para atrás. 500.000 de likes, 30 millones de visitas. Como, hermano... ¿Qué está pasando, tío? Es increíble. Yo vengo de la época del Loquendo, loco. Soy un boomer de mierda. Somos boomers. Yo decía, hola, hijos de puta. Con el Loquendo, con el San Andreas. Y ahora veo esto y digo, a lo que hemos llegado, ¿sabes? Yo te vi a ti con el pelo largo. Sí, que tú hacías comparaciones, ¿te acuerdas? De Willy Ray, lo bueno y lo malo. ¿Te acuerdas de esos lo vídeos? bueno y lo malo, me encantaba. Eso lo veía Mítico. Hombre, eso era old school, ¿eh? Sí, eso fue hace 2012, 2013. ¿10 años? 13. Sí, yo me 9 acuerdo. años. Yo de los primeros vídeos que me salieron a mí tuyo 13, fueron 14. eso. Willy Ray, lo bueno y lo malo. Digo, Vegeta. Digo, ¿qué cojones? Un analista de youtuber. ¿Esto qué mierda es? En plan, Vegeta, lo bueno y lo malo. Digo, ¿qué coño? Hostia, qué buena, tío, esa época. Sí, de eso me acuerdo. Ese YouTube primigenio, que era en YouTube sin filtros de nada, no teníamos ni puta idea de hacer las cosas, no había filtro de nada, era todo... Creo que en la época sin filtro volvió un poco en 2019 con Twitch, sobre todo por culpa de Orslock. Sí, ¿tú crees que...? Orslock era una locura. Ya. O sea, ya. eso era... Sí, no sé si tú lo he visto veías. un clip que era rollo... Además, tú ¿cómo tienes se relación atreve? con él, ¿no? Sí, muy buen rollo. O sea, ¿Cómo se atreve a decir eso? No. O sea, no, en ese momento, ¿eh? ¿Cómo decía lo de maricón? Porque... Claro, que eran cosas como, vamos a hacer lo que nadie se atreve... Maricón, zorra. Se ponía a bailar y decía, las mujeres no tienen derecho. Pero claro... él yo creo que se sentía como eso dentro de ese contexto de me están viendo Paródico. 500 chavales y saben la coña, ¿no? Pero eso tú hoy día es que hemos vuelto a lo de no... O sea, yo hay cosas que veo bien que no puedas hacer con cierta magnitud. Claro. Yo lo veo bien. Te llamaron No puta, por nada. una tal o no sé No qué. puede eso hacer eso, es lógico tío. que no... No, pero no por nada, Ya no sino... por libertad de expresión, por buen gusto, por educación. Claro, tío. Por respeto. Y porque a mí me jode mucho sentirme responsable de la gente, pero es verdad que nos ven muchos chavales y que tú ponte que ese chaval llega al día siguiente a la clase y a una chavala de su clase pues le hace esa broma. ¿Y ahora qué? ¿La culpa de quién es? Obviamente del chaval que no sabe el contexto de las coñas. Sí, pero no ayuda. Pero has estado tú ahí No ayuda. riéndote en plan, esto está bien. ¿Es una putada? Sí, a mí me jode mucho la censura, me jode mucho y me parece que el humor no entiende de límites, entiende de contextos. Pero estamos en una posición muy difícil en la que, tío, las bromas así, hazlas aquí, cuando apagues la cámara las haces, ¿sabes? Casi nadie Con tus ya hace ese tipo de bromas. ¿eh? No. Y la gente más radical tampoco ya. Es como su humor ya no existe casi.
No, sí, la verdad. El tan bestia, el tan bestia. Si Sobre me todo pongo el a tema pensar... ese de insultar a mujeres, tal, no como tal, ya casi no existe. No. Es verdad. Por lo menos de alguien así que conocido, Y a no mí hay no ni se me ocurre queja. nadie. O sea, lo que hay queja es más de temas más, pues como el otro día que hablé con Iker de lenguajes inclusivos, de bromas del tema de todo lo que es LGTB, todo esto también hay mucho lío con bromas. Dave Chappelle ha tenido muchos líos. ¿Sabes quién es Dave Chappelle? El monologuista, genio absoluto. A mí me gusta mucho ese y el Luis C.K. Uy, Luis C.K., claro. Luis C.K. es un máquina. Pero tú sabes que Luis C.K. lleva años... Ahora está volviendo, pero desaparecido. ¿Por? ¿Desaparecido? ¿Cómo? ¿Que no se Claro, sabe le dónde pilló está? No, pilló el Me Too de pleno. ¿Pilló O sea, qué? ¿El Me Too? El Me Lo Too. de las denuncias de acoso, abuso, tal. O sea, Dave Chappelle nunca ha tenido de eso. Dave Chappelle lo que pasa es que es un tío de humor Hostia, sin filtros. no lo Dave sabía. Chappelle se ríe de los negros, de los blancos, de los chinos, de las mujeres, de los Claro, y hombres, el de Luis los C.K. trans. este también. El Louis C.K. también. Pero ¿qué pasaba con Louis C.K.? Que Louis C.K. se ve... A ver, era un depravado. Se ve que lo que le yo es gustaba no tenía ni mucho idea. hacer Me estoy era quedando loco, vaya. sacarse la picha en un camerino delante de una mujer, cosas así. Hostia puta. Claro. Y cuando hubo la época de decirlo, lo dijeron y durante 3 años o así ha estado como... Pidió perdón, todo eso, y como, pues bueno, como lo típico, ¿no? Recuperándose o lo que sea. Pero ahora está volviendo ya a hacer monólogos y haciendo tours y tal. Hostia, no lo sabía. Sí, Luis sí que es de los que pilló fuerte. Pero pilló porque está chungo de la olla. Porque es depravado, claro. O sea, Claro. no es algo normal. O sea, hay cosas de esa época del Me Too que yo creo que eran incluso contextuales. Es decir, Además, pues, cosas raras, tonteos, sexuales pero esto es raro, y... sí. Hostia, tío. No, Sí, sí. Qué mal me has cortado todo el rollo, tío. Yo estaba todo motivado. Pues digo, mira, "Oye, ese tío". un caso así. Si Luis C.K. ahora está volviendo, ¿vale? De hecho, él tenía una serie que era la polla. Era una especie de hacer del mismo. Sí. Si ahora vuelve y le vuelven a dar una oportunidad y él comenta que nunca más lo va a hacer, que tenía un problema y que ya está, ¿tú se la darías? ¿Tú personalmente, como un tío que te gusta? ¿Lo vas a poder ver igual? Yo creo que eso es muy difícil, verle igual. Porque es algo que marca tanto, ¿no? Porque obviamente eres capaz de separar persona de artista, ¿no? Muchas veces, aunque esto es un tema un poco polémico, cuando el artista y la persona se fusionan, por ejemplo, nosotros, yo no o sea, artista es una palabra, me parece demasiado... Comunicadores. Sí, bueno, más pero nosotros como que tenemos muy arraigada la personalidad nuestra a esto, ¿no? Sí. Y una persona que hace monólogo está como actuando, está interpretando, está muy separado. Cómico. Entonces tú fíjate, yo veía a Luis C.K. y decía yo que pecharra y no sé qué. Ahora resulta que ese tío se sale y se pone a sacarse la picha delante de tías. No me lo espero. No. ¿Sabes? ¿Cuál era la pregunta? No me acuerdo. ¿Crees que el Betis es el mejor equipo de Europa? Sí, la verdad que sí. Ganó la Copa del Rey, unos máquinas, mucho Betis. ¿No cuál era? Que no me acuerdo. ¿Tú le podrías de alguna forma... La segunda oportunidad. A ver, perdonar. Yo tampoco creo que tengamos que perdonar a nadie. Pero ¿le podrías dar esa segunda oportunidad si ha pedido perdón, si nunca más le descubren nada? ¿Se la darías? Es que es lo que tú dices, yo no le tengo que dar una segunda oportunidad a nadie porque yo no soy nadie. Me refiero. Pero yo, tú, si veo un ¿podrías monólogo. disfrutarlo? Mira, claro, pasa esto. Se tira 3 años desaparecido y de repente ponte que ayer suben un monólogo suyo a Netflix nuevo, ¿vale? ¿Lo vería? Sí. Vale. Pues ya está. Iría a verlo y a ver si me mola y tal. ¿Sería capaz de separar? ¿Sería capaz de no imaginarme a Luis C.K. con la polla afuera? No. Claro. Esa es la respuesta. Claro. No podría. En plan, lo Claro. vería y diría, hijo puta. ¿Sabes? Me estaría riendo y a la vez pensando, hostia, pero es que este tío. Pero eso se pasa con el tiempo, Y yo creo. seguramente, no he visto esos nuevos shows, pero seguramente él va a ser el primero que, si es inteligente, y él lo es, va a hacer broma de esto. O sea, es lo que yo haría. Una vez ya ha Hombre, pasado... un tío que hace bromas tan hardcore debería hacerlas de sí mismo. Claro, pero desde el primer momento, o sea, porque es que es también una manera de desdramatizar, porque si ahora él va como de, este tema no me lo toquéis nunca, es lo primero que le van a hacer la gente. Claro. Los críticos, los del público que quieran líos, sabes que en los monólogos a veces hay gente que increpa. Van a ir por ahí, ¿no? Los haters de... Claro, los hecklers, ¿no? Que se Claro, llama. lo que nosotros nunca vemos, esta gente lo ve en persona. Claro. ¡Eres una mierda! O que tú estás en directo y haces una broma que a lo mejor a nadie no le ha hecho gracia a un chaval y te lo pone, pero es que no es lo mismo. Ni puta gracia. ¿Sabes? Y luego hay algunos que son buenísimos respondiendo a esto. Y se saben meter con el Sí, porque esta gente espectador. tiene mucha agilidad mental, tío. Son gente muy... Tienen muchas ocurrencias y son gente que sabe muy bien desenvolverse en estas situaciones.